vamos a ir a la palabra del Señor y voy a invitarles a que me acompañen al Salmo 119. Hace varios días vengo en el devocional leyendo el Salmo 119 y he ido leyendo apartes. Salmo 119. Si no tiene Biblia, allí hay Biblias. Alguno que tenga Biblia, que necesite, perdón. Salmo 119. Y vamos a leer desde el versículo 41 al 48 en esta primera porción de la Biblia que vamos a usar. Y voy a usar la nueva traducción viviente. ¿Ok? Salmo 119, versículos 41 al 48. Dice la palabra del Señor. Versículo 41. Envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación, conforme a tu promesa. Estamos en el versículo 41. Ya lo he repetido varias veces. Salmo 119, versículo 41 en adelante. Envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación, conforme a tu promesa. Así podré responder al que me desprecie, porque yo confío en tu palabra. No me quites de la boca la palabra de verdad, pues en tus leyes he puesto mi esperanza. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Hablaré de tus mandatos delante de los reyes y no seré avergonzado. Me deleito en tus mandamientos porque los amo. Levanto mis manos hacia tus mandamientos que yo amo y medito en tus estatutos. Y esta porción es una porción preciosa, hermosa. Todo este salmo es especial. Pero cuando leía acerca de este salmo y otros pasajes que esperemos poder compartir esta tarde ya, pensaba en el hecho de que nosotros siempre tenemos que estar confrontándonos con decisiones todo el tiempo. Y por eso a esta reflexión yo le titulaba Una decisión que no debe cambiar. Y como les decía, ahora siempre vamos a estarnos confrontando con decisiones. Todo el tiempo hay que tomar decisiones, ¿cierto? A cada instante. Y creo que una de las decisiones que más relevancia ha tenido en la vida de cada uno de nosotros es la decisión de ser hijos de Dios. Por eso es que nos llamamos cristianos, ¿cierto? Cuando alguien le dice, usted es cristiano, de alguna manera está haciendo énfasis en que si nosotros somos hijos de Dios. Ahora, el hecho de expresarlo y el hecho de entender que esa expresión es producto de una decisión tiene unas implicaciones. Y dentro de esas implicaciones que esto tiene, pues una de las cosas que debemos considerar es que el que nosotros seamos hijos de Dios, el que nosotros seamos cristianos o seguidores de Jesucristo, discípulos de Cristo, implica confrontarnos con lo que es la verdadera libertad. Y la Biblia nos habla de que necesitamos vivir, conocer, disfrutar de esa libertad. Y para nosotros poder estar
confrontados con lo que es la verdadera libertad, pues tenemos que entender que hay que aprender a disfrutar ese principio del amor. Y no solamente eso, sino dejar todo lo que nos limita para poder disfrutar esa verdadera libertad en Cristo. Y uno cuando de alguna forma quiere como sintetizar aspectos de lo que es la vida en Cristo, pues hay unas palabras que definen la vida en Cristo y una de ellas es el amor, la otra es la fe y la otra es la libertad. Son palabras que están interrelacionadas constantemente en el caminar, en el desarrollar de la vida de un hijo de Dios. Siempre debe reflejarse amor, siempre debe reflejarse y darse a conocer de esa fe, pero también de esa libertad. Buscando ese mismo pasaje, permítame, yo lo busco aquí en otra versión para tenerlo aquí en la mano. Allí en el verso 41, Salmo 119, el verso 41, en la traducción en lenguaje actual, dice, Dios mío, muéstrame tu amor y sálvame, tal como lo has prometido. Y cuando nosotros entendemos esto de la decisión de ser hijos de Dios y de la necesidad que tenemos de confrontarnos con lo que es la verdadera libertad, pues algo que nos enseña aquí también la palabra del Señor es que no solamente se debe reflejar en nosotros el amor, se debe reflejar la fe, se debe reflejar el hecho de que estamos viviendo en esa libertad, sino que también estamos aprendiendo a confiar en esa palabra de Dios. Y vemos en esta expresión del versículo 41 que el experimentar el amor de Dios implica que sea una constante todo el tiempo, ¿no? Una realidad de la que nosotros debemos aprender a apropiarnos como hijos de Dios todo el tiempo. Porque una cosa es que Dios nos diga yo te amo y otra cosa es que yo lo esté experimentando, ¿sí? Uno eh, puede decirle a su cónyuge yo te amo, uno le puede decir a sus hijos yo te amo, ¿sí? Pero otra cosa es que ellos lo estén experimentando. Ahora, ¿qué ha hecho Dios? Y por eso es tan importante entender que esta decisión que hemos tomado es una decisión que no debe cambiar y que todo el tiempo debemos confrontarnos con esa verdadera libertad que hemos tenido en Cristo. Y es que en la medida en que tengamos una mayor íntima relación con Él, pues vamos a lograr entender que Él nos ama porque vamos a comprender todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él ha hecho a favor de cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces ahí en ese versículo 41, pues nos habla de esa realidad de la que debemos aprender a apropiarnos como hijos de Dios, que es poder experimentar el amor que Él nos tiene y que Él nos da de una manera constante. Pero no solamente eso, sino que necesitamos responder activamente a ese amor de Dios. Una cosa, como les decía ahora, es experimentar el amor de Dios. Otra cosa es responder activamente al amor de Dios. Y cuando nosotros decimos amamos a Dios, también tenemos que ser conscientes que amar implica que conozcamos, pero no solamente en esa dinámica intelectual, sino que también nosotros obedezcamos sus mandamientos. Y eso implica que nosotros los sigamos de una manera consecuente. O sea, que lo que hacemos sea consecuente con lo que nosotros decimos que creemos, ¿sí?
Y allí en el versículo 42 y 43 dice, así podré responder a mis enemigos. Permíteme hablar con la verdad, pues confío en tu palabra. Y aquí entonces entendemos que Él nos llama a responder activamente a ese amor de Dios. Y más abajo en el versículo 47 y en el versículo 48 dice, yo amo y deseo tu palabra, pues me llena de alegría. Y el expresar lo que nosotros decimos que experimentamos hacia Dios o expresamos delante de Dios, pues tiene que verse en las acciones, que no solamente es tener un conocimiento, sino también una actitud de obediencia a esos mandamientos y que se vea que no solamente es experimentar, sino responder activamente, pero también creer en el amor de Dios. Si usted se devuelve al versículo 42, dice, así podré responder a mis enemigos. Y tiene relación con lo que está diciendo anteriormente en el versículo 41. Entonces, el otro aspecto, el segundo aspecto, que es aprender a confiar en la palabra de Dios, tiene que ver con todos estos elementos, ¿sí? Experimentar ese amor de Dios, pero también responder activamente a ese amor de Dios y poder creer en el amor de Dios. Y el creer en el amor de Dios tiene esa implicación, ¿no? La creencia se refleja en la confianza. Y por eso la fe y la confianza son como sinónimos, ¿cierto? Tienen relación. Entonces, creer en el amor de Dios implica confiar en su palabra. Ahora, confiar en su palabra sin importar las situaciones, aún sin importar el desprecio que uno puede llegar a experimentar, porque dice allí en el versículo 42 y 43, así podré responder a mis enemigos. Es con el amor de Dios que nosotros lo reflejamos aún en medio de el desprecio que podemos experimentar de aquellos que están en contra de Dios. Y el otro elemento que miraba allí, que no solamente es experimentar ese amor de Dios, que no solamente es responder activamente a ese amor de Dios, sino también creer en el amor de Dios, tiene que ver con nuestra oración, poder rogar porque Él nos revele cada vez más su amor y ese amor de Él es inagotable. O sea, Dios nunca va a estar escaso de amor hacia nosotros, ¿sí? Y el salmista lo está expresando en estos versos que estamos hoy leyendo aquí. Sigue diciendo en el versículo 44, puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. Miren que hay una confianza en Él y por eso también para nosotros es importante el entenderlo porque debemos estar permanentemente pidiendo porque Él nos revele cada vez más ese inagotable amor que nos ofrece todo el tiempo. Y lo otro que miraba ahí en el versículo 45 y 44 y 45 que dice ahí, puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. Y es el hecho de que nosotros estamos llamados a caminar en esa libertad. ¿Y qué implica eso? Pues seguir sin desviarnos cada día de esa senda de amor que Dios tiene con nosotros. Dios nos ha organizado un camino, ¿sí? Una senda de amor. Eh, y si nosotros logramos llegar a ese nivel de relación con Dios, pues vamos a experimentar. Entonces,
Eh, la decisión de ser hijos de Dios tiene esas implicaciones, a veces no las entendemos, ¿no? Yo digo, a veces nosotros somos demasiado superficiales en el reflexionar de la palabra de Dios porque no entendemos todas las implicaciones de ser hijos de Dios. Y por eso les decía que esta es una decisión que no debe cambiar, porque todo el tiempo esta decisión nos lleva a confrontarnos con lo que es la verdadera libertad, pero también nos lleva a aprender a confiar en la palabra de Dios. Y lo tercero es a estar fundamentados en la verdadera fe. Y para eso quiero que vayamos a otro pasaje en el versículo en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ver unos versos de Primera de Timoteo, capítulo 1. Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 1. Y es el hecho de que necesitamos fundamentarnos en esa verdadera fe. En el verso 1 y 2 dice, querido Timoteo, te envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo, pues Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús, nuestra esperanza, me enviaron a comunicar su mensaje. Para mí, tú eres como un hijo. Por eso les pido a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te amen mucho, que te ayuden en todo y que te den su paz. Y es hermoso esto que hay aquí, ¿no? De parte del apóstol Pablo a Timoteo. Y esto solamente quien ha logrado aprender en el caminar de la vida cristiana a fundamentarse en la verdadera fe, lo puede entender. Y es el hecho de que un cristiano que está fundamentado en la verdadera fe va a ser un cristiano que es responsable de llevar a otros a la fe en Cristo. Y eso es lo que está mostrando ahí el apóstol Pablo, ¿no? De alguna manera está expresando ese concepto que a veces nosotros manejamos de padres espirituales. Y él está diciendo eh, como si fuera un padre espiritual de Timoteo, ¿sí? Y por eso plantea lo que está aquí, lo que hemos leído, de que él, como padre espiritual, está ocupado en el cuidado de Timoteo. Y nosotros somos llamados a eso, cada uno de nosotros. O sea, no solamente estamos pensando en los pastores, en los líderes de apoyo, sino todos nosotros como parte del pueblo de Dios debemos ser responsables de llevar a otros a la fe en Jesucristo y ser padres espirituales y ocuparnos del cuidado espiritual de aquellas personas que están en el proceso de crecer y de madurar espiritualmente. Entonces, no solamente debemos ser responsables de llevar a otros a la fe en Cristo, sino propiciando en esos seguidores de Cristo el crecimiento de cada uno de ellos. Y eso implica involucrarlos en que se conviertan en verdaderos discípulos de Jesucristo, ¿sí? Que se conviertan en verdaderos discípulos de Jesucristo. Y un discípulo es aquella persona que tiene esa capacidad de volverse un líder en desarrollo. Ese es un discípulo, un seguidor de Cristo, siempre tiene que tener esa mentalidad, la mentalidad de ser un líder que va a influenciar ahí en el entorno donde Dios le ha colocado. Nosotros no solamente debemos conformarnos con ser espectadores, sino con ser actores en medio del ambiente en el que nosotros estamos, en ese contexto
texto o en esa visión que se da del pueblo de Dios como familia, cada uno de nosotros cumplimos un rol, ¿no? Hay unos que cumplen el rol de ser padres, hay otros que tienen el rol de ser hijos, ¿sí? Y cada uno está cumpliendo ese rol. Y cada uno también eh, debemos estar por nuestra fe desarrollando la obra de Dios y debemos hacerlo con amor. O sea, no debemos solamente estar esperando que otros lo hagan, sino también nosotros somos responsables de eso. Leía allí en Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 4 y en el verso 5, eh, lo siguiente, diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Y en el versículo 5 dice, te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Y entonces mire que hay un grado de responsabilidad, ¿sí? Tenemos un grado de responsabilidad aquí, ¿sí? Entonces un verdadero hijo de Dios que está fundamentado en la verdadera fe es un seguidor de Cristo que va a ser responsable de estar constantemente llevando a otros a la fe en Cristo. Pero no solamente eso, sino que va a estar propiciando el crecimiento de esas personas para que lleguen a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Y también que estará desarrollando por fe esa obra de Dios y lo estará haciendo con amor. No lo estará haciendo por obligación, ¿cierto? No lo estará haciendo porque le están presionando a que lo haga, lo estará haciendo es por puro amor. Y a eso estamos llamados todos nosotros, ¿no? Estamos llamados a hacer las cosas por amor. Y Dios nos insta todo el tiempo a eso. Y también miraba que aparte de eso, otro aspecto que identifica a alguien que está fundamentado en esa fe verdadera es que aplica correctamente la ley de Dios. Allí mismo en Primera de Timoteo leía más abajo en el versículo 8, dice, todos sabemos que la ley es buena siempre y cuando se use correctamente. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres y madres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los secuestradores y los mentirosos y para los que juran decir la verdad pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza del maravilloso mensaje de nuestro Dios bendito o que nuestro Dios bendito me ha encargado enseñar. Y aquí está hablando entonces de que el que está fundamentado en la verdadera fe es aquel que está aplicando correctamente la ley de Dios. Hay unas leyes que han estado o se han ido estableciendo en la justicia humana y que tienen que respetarse, ¿cierto? Por ejemplo, el semáforo es eh, algo que nos da a nosotros unos parámetros de manejo. ¿Qué sucede cuando pasamos un semáforo en rojo? Ya somos conscientes que hay una norma que debe aplicarse si la persona que se pasó el semáforo en rojo es detenido por un
por un guarda de tránsito. Hay una multa, ¿cierto? Igual si alguien comete un delito, ¿qué se debe hacer con una persona que comete un delito? Pues debe recibir un castigo conforme a esa situación en la que vivió. Hoy tristemente eso no se está dando en este mundo. Y no lo están aplicando hijos de Dios, ¿no? La justicia no la está aplicando hijos de Dios, hombres que no conocen de Dios, que están en contra de Dios y sus leyes, sus normas, sus preceptos. ¿Sí? Hoy vemos gente que está en la cárcel, que cometieron delitos y aún el propio gobierno está ofreciendo sacarlos en libertad. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué trabaja la justicia en llevar evidencia de que esa persona sí hizo lo que están diciendo que hizo, si otra persona lo va a dejar libre? Entonces hay una injusticia, ¿no? Y en el caso de Dios que es justo, pues Dios también con nosotros, si no actuamos en sus parámetros, Él sí va a ejecutar la justicia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros si estamos fundamentados en la verdadera fe? Pues aplicar correctamente esa ley de Dios, ¿sí? Y por eso allí pues se habla de la esclavitud, se habla del tráfico de las personas y eso es incorrecto. Si uno ve que hay gente que está en esclavitud, pues tiene que uno luchar para que esa gente sea liberada. Si hay personas que están en una condición desfavorable, hay que buscar la manera de ayudarles. Y otro aspecto que también miraba aquí es que debemos ser ejemplos de fe, pero no solamente de fe, sino de amor y de libertad. Y eso requiere entender que producto del mensaje que hemos recibido, producto de la decisión que nosotros hemos tomado y que no podemos nosotros cambiarla, entonces necesitamos ser ejemplo de fe, de amor y de libertad, mostrar el proceso de transformación. Dios nos desafía a dejar muchas cosas, ¿no? Más adelante yo leía en el versículo 15, estoy en Primera de Timoteo 1, esto es verdad, dice, y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Y aquí nos habla de ser ejemplo, de si estamos fundamentados en la verdadera fe, pues debemos ser ejemplos de fe, debemos ser ejemplos de amor, debemos ser ejemplos de libertad y tenemos que dejar, hay que dejar, ¿sí? Y dejar todo, absolutamente todo, como nos dice ahí el versículo 15 y el versículo 16. Y Pablo es muy interesante porque en varias partes de la Biblia el apóstol Pablo habla de lo que éramos y ya no somos, ¿sí? Y él se expresa así, ¿no? Dice que era insignificante, que era de lo peor, que era indigno, pero que Dios ha hecho algo extraordinario en su vida y lo ha salvado, lo ha sacado de la esclavitud y ahora lo ha llevado a la libertad. Y si nosotros hemos sido sacados de la esclavitud, debemos vivir en esa libertad, en la libertad que nos ofrece Jesucristo. Y todo esto pues nos hace entender que en la medida en que haya mayor intimidad con Dios, en la medida en que haya mayor relación con Dios, mayor comunión con Dios, pues nosotros vamos a tener una mayor convicción de pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno trata con los bebés, los niños no son conscientes de que lo que han hecho es equivocado. ¿Sí? Cuando va uno creciendo se da cuenta de que lo que ha hecho es equivocado.
se va haciendo más consciente. Así sucede en la parte espiritual, en la medida en que nosotros tengamos mayor intimidad con Dios, en la medida que nos acerquemos más a Dios, vamos a ser más conscientes de nuestras debilidades, vamos a ser mucho más conscientes de el perdón que hemos recibido, del amor que hemos recibido y de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, ¿sí? Porque cuando uno no es consciente, uno es orgulloso. Cuando uno no es consciente, uno es altanero. ¿Sí? Cuando uno no es consciente, uno es arrogante. Cuando uno no es consciente, uno actúa de una manera equivocada y no entiende la gran misericordia que Dios ha tenido. Y no actúa con amor, porque ahí habla de esos tres elementos, la fe, o de esos tres aspectos, el amor y la libertad. Una característica de un verdadero creyente es que está convencido, desarrolla confianza, expresa y vive ese amor de Dios, pero también esa libertad, una libertad que no le lleva a salirse de los límites de lo que Dios ha establecido, ¿sí? Por eso colocaba el ejemplo del semáforo, ¿no? Yo voy con libertad por la calle, en mi vehículo, en mi bicicleta o en mi moto y yo tengo que respetar el semáforo. Porque soy libre, pero también soy responsable. Responsable con mi vida y con la vida de los demás, ¿sí? Y ahí están todas las normas de la ley. Porque yo debo evitar mentir, o debo evitar robar, o engañar, o adulterar, o fornicar. Todo lo que nos muestra ahí la Biblia. Porque yo tengo que ser consciente del perdón, del amor y de la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Y eso, en la medida en que soy consciente, me hace evitar caer o hacer lo que desagrada a Dios. Entonces, un cristiano fundamentado en la verdadera fe va a estar peleando la buena batalla, como lo dice la Biblia, y va a estar perseverando en la fe. En el versículo 18 de Primera de Timoteo, capítulo 1, y en el versículo 19 dice: Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dieron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Algunas personas como Himeneo y Alejandro dejaron de confiar en Dios, por eso no se les permite seguir en la iglesia para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar a Dios. Y habrá gente que por su inmadurez no seguirá fundamentado en la verdadera fe. Y si usted y yo estamos fundamentados en la verdadera fe, ¿a qué nos está llamando el Señor? Si usted y yo estamos fundamentados en la verdadera fe, pues estamos llamados a pelear esa buena batalla. Estamos llamados a perseverar en la fe. Y esto muestra una importancia tremenda, y es que si nosotros queremos estar fundamentados en la verdadera fe, necesitamos tener alguien que nos guíe, alguien que nos edifique, pero también estar edificando discípulos que sigan a Cristo. Cuando usted se mete en la faena, usted aprende a entender el costo
y el esfuerzo de lo que es el trabajo en la obra de Dios. ¿Sí? Hay gente que se sienta en la mesa y espera que le sirvan la comida, ¿no? Y se toma el trabajo y dice, no, eso quedó sin sal, eso quedó muy salado. Sí, ¿cierto? Y en la vida es así, ¿no? Nosotros a veces nos sentamos desde la barrera y entonces señalamos, criticamos, pero lo que nos dice el Señor en su palabra es, usted métase en la vida cristiana como debe meterse, involúcrese, comprométase, dedíquese y va a entender la gran misericordia, el gran amor, la bondad extraordinaria que Dios ha tenido con usted y conmigo. Y entonces usted y yo vamos a valorar más la obra que Dios ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Y entonces vamos a poder desarrollar esos elementos fundamentales: confianza plena, fe. Vamos a ser personas que llenen su vida de amor, pero también transmitan amor. Vamos a ser personas que actuemos con libertad, que no vivamos condicionados ni del mundo, ni por el demonio, ni por nuestra misma humanidad, porque antes de uno actuar ya es sensible a la dirección de Dios. Ese es un gran desafío que tenemos, ¿cierto? Como verdaderos hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a dejar allí. Y vamos a orarle al Señor para que el Señor nos ayude y que esta decisión que hemos tomado de aceptar ser seguidores de Jesucristo sea una decisión que no cambie, sino una decisión que permanezca en cada uno de nosotros.